En esta oportunidad quisiera compartir una exhortación apostólica que encontramos en Santiago en el capítulo 5 y en el versículo 7 y versículo 8. Y esta palabra quiero compartir para que usted pueda tener ánimo de seguir trabajando en la obra de Dios. Mire, Jesús a los 12 años pudo darnos una de las enseñanzas más maravillosas que podamos encontrar. Jesús le dice a sus padres: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Creo de que a esa edad el Señor Jesús ya había comprendido su llamamiento. A esa edad el Señor Jesús ya había comprendido cuál era el trabajo al cual el Padre Celestial lo había llamado. A esa edad Jesús comprendió cuáles eran sus principales prioridades. Y creo que estamos viviendo un tiempo en el cual llegará el punto en donde nosotros tenemos que determinar cuáles son nuestras prioridades y seguirlas. Si cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios a trabajar en la obra de Dios, tenemos que pedirle de su gracia para que seamos determinantes y estar precisamente haciendo su voluntad, ya sea como líderes locales, sea como líderes de algún programa dentro de la iglesia, como líderes de adoración, directores de alabanza, líderes de grupos de comunión familiar, o bien levantando una iglesia, levantando un campo misionero en algún lugar donde nuestro pastor nos puede enviar. Lo cierto es que tenemos que estar trabajando y sabemos que al estar trabajando debemos de esperar un fruto. La Biblia dice en Santiago capítulo 5 y versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Creo de que nosotros no retardamos su venida. Los acontecimientos que están sucediendo hoy en día con esta pandemia, con esta plaga, las enfermedades, insectos extraños, creo de que cambios en el clima nos dan un panorama de que el Señor definitivamente está moviéndose. Pero mientras eso sucede, tenemos que seguir trabajando en la obra de Dios. Y dice Santiago: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Creo que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos el respaldo de Dios para poder abrir un campo misionero. Y yo le hablo a esas vidas que tienen un llamado para abrir un campo y esperar que en ese campo el Señor pueda traer fruto. Porque aquí el autor de Santiago está utilizando la figura de un labrador que espera el precioso fruto de la tierra. Pero lo que yo quiero ver es que ese labrador, para poder recibir el fruto de la tierra, tiene que trabajar. Y mi exhortación en esta oportunidad es animarlo a usted a trabajar con conciencia, a trabajar con amor, a trabajar bien preparados. Tenemos que prepararnos. El agricultor sabe su trabajo, sabe qué herramientas utilizar, sabe qué insecticidas utilizar. Él va bien preparado para poder trabajar la tierra y sobre todo va con el ánimo de trabajar para que podamos recibir el fruto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces aquí el Señor nos está hablando y nos está comparando como aquel labrador que para que pueda haber frutos tiene que trabajar primero. El problema de muchos ministros es que se desaniman, salen frustrados de los campos misioneros a donde fueron enviados, o salen frustrados de los programas ministeriales en donde fueron puestos.
pero al no ver frutos se desaniman. Primero, la Biblia aquí dice que tengamos paciencia, el fruto va a llegar. Hay un tiempo definitivamente para que ese fruto pueda manifestarse. Recordemos que el apóstol Pablo también se ve a sí mismo como un agricultor y él dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y como el crecimiento viene de Dios, tenemos que tener paciencia, como dice esta escritura. Tengamos paciencia. En su momento el Señor traerá el fruto. La Biblia dice en Hechos que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Era el Señor que se encargaba de añadir a la iglesia. Obviamente la iglesia, como dice en Hechos capítulo 6, los apóstoles se preparaban, oraban, intercedían, estudiaban la palabra de Dios, compartían la palabra de Dios, sembraban la palabra de Dios. Mientras que habían unos que sembraban la palabra de Dios, habían otros que regaban esa semilla. Pero ellos tenían que tener paciencia porque el crecimiento venía de Dios. Pero tenemos que trabajar. El Señor quiere ver nuestro trabajo. Y creo que como ministros de la palabra del Señor tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar, tenemos que meditar, tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que orar día tras día para que el Señor pueda darnos una revelación, un entendimiento, como el apóstol Pablo decía. Pedía a la iglesia que oraran por él, a fin de que al abrir yo mi boca, decía Pablo, se me sea dada palabra de Dios, se me sea dada semilla. Pablo estaba convencido que el poder que tiene la oración es eficaz para que cuando él abriera la boca pudiera llevar palabra de vida a aquellas personas a las cuales Dios lo iba a enviar. O sea, el trabajo de nosotros es la palabra que Dios pone en nuestra vida, es la semilla. Y el Señor quiere que nosotros trabajemos. Si queremos ver nosotros frutos, tenemos que trabajar. Y esta verdad la confirma el libro de Hebreos, y quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 6, y en el versículo 7. Y dice el autor de Hebreos: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Déjeme decirle que la tierra, esa tierra es en los corazones de las personas. Usted va a ir a trabajar a los corazones de las personas. Usted va a ir a trabajar en los corazones de las personas. Es la tierra a donde Dios lo está enviando. Y esa tierra bebe la lluvia que cae de los cielos. Por eso, como ministros, tenemos que estar orando por la tierra, por el campo, por las vidas donde Dios nos está enviando, para que Dios pueda enviar sobre esa tierra su lluvia. Pero la pregunta es, ¿qué hay en esa tierra? Si no hay semilla en esta tierra, la lluvia que caerá sobre ella será desperdiciable. Una tierra donde no haya semilla es un agua que está llegando de por gusto. Por eso es importante que usted y como yo, como labradores de Cristo, entremos en las labranzas de Cristo para que podamos llevar semilla y dejarla en los corazones. Y que esa semilla sea la palabra que Dios pone en nuestra boca, porque estamos orando, estamos pidiéndole al Señor y tenemos un pueblo que nos está respaldando, orando, a fin de que al abrir nosotros la boca podamos tener la palabra de Dios. Porque es la palabra, es la semilla de Dios, la que verdaderamente va a producir un cambio cuando la lluvia caiga en los corazones. Y dice Hebreos: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Tenemos que estar pidiendo la bendición de Dios y tenemos que pedirle al Señor que ese campo pueda producir, dice, hierba provechosa, fruto provechoso. Tenemos que contemplar los frutos de Dios en las vidas.
Cuando llegamos a los campos misioneros, encontramos que hay muchos problemas matrimoniales. Cuando llegamos a los campos, encontramos muchos jóvenes rebeldes a sus padres. Cuando llegamos a los campos misioneros, encontramos muchas personas con diferentes problemas emocionales, diferentes problemas espirituales. Encontramos un sinfín de problemas, pero empezamos a trabajar la tierra. Empezamos a utilizar la semilla de Dios. El reino de Dios se mueve a través de la presencia del Espíritu Santo. Y lo que esperamos es que después de un tiempo empezar a ver los frutos. Los matrimonios empiezan a restaurarse, los hijos empiezan a restaurarse, la vida espiritual de ese pueblo empieza a ser más consistente. Empezamos a ver que hay más vidas adorando a Dios, que hay más vidas orando, hay más vidas que tienen el hambre, el deseo de estudiar la Biblia. O sea, vemos un cambio, vemos una transformación como producto de haber ido a sembrar la semilla del reino de Dios a esas vidas. Pero no tenemos que desanimarnos, tenemos que trabajar porque hay un trabajo que hacer. Hay vidas, hay campos que están llenos de maleza, como sigue diciendo aquí la Biblia, pero la que produce espinos, pero la tierra que produce espinos, hay vidas que están produciendo espinos. Y según la parábola del buen sembrador, los espinos hablan de los afanes de la vida. Y hay tierra que está muy afanada, corazones que están muy afanados. Y es lo que dice ahí el libro de Juan, primera de Juan, en el capítulo 2. Quiero que me acompañen ahí a primera de Juan, en el capítulo 2:15. Fíjense, primera de Juan 2:15. Aquí encontramos la tierra que produce espinos. Y hay muchas vidas en esta condición. Y puede ser que cuando tú llegues a los campos, vas a encontrar campos que están llenos de maleza. Vas a encontrar campos que están llenos de espino, vidas que están llenas de espino. Y dice la Biblia, no améis al mundo. Vas a encontrar vidas que están amando al mundo, que se están identificando con el mundo, tienen la mentalidad de este mundo. Pero no tienes que desanimarte. Tenemos que trabajar, tenemos que colocar la semilla del reino en esas vidas. Lo que tenemos que hacer, como llega cualquier agricultor a un campo que está lleno de maleza, empieza a trabajar para que ese campo esté listo. Pero hay que despedregar, hay que quitar la maleza y el Señor nos da las armas. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Vas a encontrar vidas en tus campos que están teniendo deseos de la carne. Y Dios quiere que trabajemos eso en nuestro campo, porque tenemos deseos de la carne. Pero dice la Biblia que no solamente son los deseos de la carne, sino que el ocuparse de la carne produce muerte. Pero el ocuparse del Espíritu produce vida. Entonces nuestro trabajo va a ser que esas vidas que se están ocupando de los deseos de su carne y que están muriendo espiritualmente, cambiemos ese deseo por los deseos de Dios, por el deseo de orar, por el deseo de leer la Biblia, por el deseo de adorar a Dios. Ese es nuestro trabajo, producir ese cambio en los corazones. Como Juan el Bautista cuando vino, dice que vino a preparar un pueblo bien dispuesto para que se entregara a Dios. Pero vamos a encontrar en los campos personas que viven en sus deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los cuales no provienen del Padre Celestial, sino que del mundo. Así vamos a encontrar los campos llenos de espinos, llenos de afanes, llenos de los deseos de este mundo. Pero que el Espíritu Santo se pueda mover a través de nuestra vida, a través de nuestro ministerio, y después de un tiempo empecemos a ver el fruto. Tengamos una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ya no tiene deseos por las cosas de este mundo, ya no vive en los deseos de la carne porque se dieron cuenta que eso es muerte, pero el ocuparse del Espíritu produce vida y vida en abundancia. Que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos dé la visión,
porque dice la Biblia, mirad los campos, ya están listos para la siega. Y que tengamos la unción de Dios, el respaldo de Dios, el amor de Dios para la obra, para ir a trabajar, porque no hay cosa más preciosa que trabajar en las cosas de Dios. No hay cosa más que llene nuestro corazón que trabajar en las cosas de Dios, compartiendo la palabra, compartiendo la semilla, y que el Señor nos guíe a ver a qué campos Él nos quiere enviar. Sin duda los campos nos están esperando. Hay vidas que nos están esperando porque tienen la necesidad de Dios en sus vidas y en sus corazones. Y sin duda vamos a ver cómo la manifestación de Dios va a llegar a muchos hogares y va a bendecir a muchas vidas. Y qué bendición que nosotros, el Señor nos está usando precisamente para poder traer un fruto. Y ese fruto va a ser para alabar y glorificar el nombre de Dios. Que Dios les bendiga.